A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Una semana más de incertidumbre, dicen muchas personas. ¿Sí? Algunos también dirán, no va a pasar mayor cosa con todas estas denuncias que se han hecho por parte del presidente, va a la fiscalía, se demorará un tiempo, previamente el Congreso tendría que levantar la inmunidad, reformaron la ley para que no sea la mayoría simple, sino para que sean las 2/3 partes, es decir, 92 votos, para que pueda iniciarse un proceso penal. En definitiva, hay muchas cosas que en este momento están en la discusión. La pregunta es la siguiente: ¿el presidente Lasso estará decidido a volver a mayo 14 del 2021? Me estoy refiriendo a la Asamblea Nacional, es decir, el 14 de mayo del 2021 se reunía la Asamblea por primera vez para designar a sus directivos, presidente, vicepresidentes y el CAL, y las comisiones, etc. Ustedes recordarán que el presidente Lasso gana la segunda vuelta contra todo pronóstico. De parte del sector interesado, primer sector interesado, el correísmo, iniciaron una campaña con sus trolls, feligreses, etcétera, decir, al único, o mejor dicho, el único que podría ganar la elección al señor Arauz, el señor Yacu Pérez. Bueno, esa era una novedad que incluso llegó a invadir y a poner a prueba el convencimiento de algunos aliados del señor Lasso. Ustedes se imaginan lo que habría pasado con el Ecuador en esas manos. Entonces, de pronto la campaña, el debate presidencial, los textos del candidato, hicieron que lograra vencer al candidato del correísmo. Y claro, la popularidad del presidente Lasso cuando ganó la segunda vuelta era inmensa y casi como que era un tema de estudio, porque ¿cómo pudo haberse revertido esa diferencia de votos entre el candidato del correísmo y él? Es decir, ¿qué se identificó tomando en cuenta los números en la segunda vuelta? De que la gran mayoría de ecuatorianos estaba contra esta tendencia que había sido parte del gobierno, que habían apoyado al gobierno del correísmo. Entonces, pues evidentemente, en la otra esquina, por decirlo de alguna manera, estaba el presidente Lasso y la gente que estaba en contra de esa candidatura y de la opción de que retornen al poder, porque en la campaña habían hecho ya amenazas a los dueños, a los empresarios de la comunicación, ya les habían dicho, ya regresamos y van a ver lo que les pasa, y así con algunas personas que habían hecho frente a ese gobierno. Bueno, ganó el señor Lasso y de pronto, se inician las conversaciones con los sectores legislativos, evidentemente, para, primero,
pensando en que había que designarse autoridades. Casi cantaron victoria de la gran alianza, entre comillas, que habían ideado entre el señor Nebot del señor Correa y que debían contar con la anuencia y los votos del bloque parlamentario de Creo y algunos aliados. Eran días bastante complejos. Se puso, diría yo, incluso a prueba la popularidad del presidente de la República. ¿Por qué? Porque no se trataba de un personaje que había estado complaciendo los propósitos gubernamentales del correísmo. Él sale a la palestra política como un opositor al totalitarismo, a ese gobierno estatista, a esa concentración de poder. Entonces se convierte seguramente, y el pueblo intuye, en el legítimo contradictor del correísmo. Claro, porque ¿quiénes estaban con el señor Yacu? ¿No? Todos los dirigentes de Pachacute. ¿Quiénes fueron los principales gestores de la campaña del 2006 del señor Correa? Ellos, pues, todos, movimientos sociales, etcétera. Por lo menos la dirigencia, ahí. Entonces, el candidato del frente, el opositor a su gobierno, se convirtió el señor Lasso. Así que la noticia cayó como un balde de agua fría cuando escuchábamos a la señora Pierina Correa y al señor Kronfle hablar de este acuerdo, pero que además tenía y de frente el propósito de la impunidad por la vía de una comisión de la verdad. Tómese en cuenta que inicio este comentario poniendo como una especie de interrogante, pregunta: ¿será que el presidente Lasso quisiera volver a mayo del 2021, cuando él precisamente identifica el riesgo que significa, el riesgo que sería estar en manos de este grupo que le ofrecía protección en la Asamblea? Porque no es que estaban hablando de cogobernar, no es que decían vamos a responsabilizarnos de reinstitucionalizar el país, hacer las leyes para actuar en libertad y que el país se conecte con el mundo. No, era una condición, primero, que pueden unirse para darle gobernabilidad al gobierno del presidente Lasso, a cambio de la impunidad. Y evidentemente ese era un suicidio, pues, porque lo primero que habría hecho el ciudadano común y corriente es impactarse de que quienes lo habían perseguido, es decir, el correísmo, quienes le habían hecho una ley, el correísmo, quienes le habían hecho todo un aparataje para promover el feriado bancario y ponerle parte de su identidad, es decir, Guillermo Lasso Mendoza, feriado bancario. Todo eso hicieron. Habría sido pues algo, habría provocado un trauma, una fractura entre el elector y el elegido. Y evidentemente él dice, no, un momentito, yo no soy parte de... pero es que ya conversaron. Bueno, sí, claro, seguramente hablaron. Sí, se ha leído, se escuchó, etc. Pero el momento de tomar la decisión dijo, no. Muy bien. Ahora que niegan la ley de inversiones en la Asamblea, ocurre que el correísmo, con la izquierda democrática, con Pachacútec, logran los votos ¿para qué? Para archivar la ley.
archivar la ley. Tómese en cuenta el término que estoy usando. Ese es el término que consta de la resolución que votaron, planteada por este individuo de apellido Pereira. Archivo de la ley, con alarde y todo, con llanto, con sonrisas, con angustias, con burlas, con todo. Archivo, pero dice la Constitución que un proyecto declarado de económico urgente por el Ejecutivo, que tiene esa facultad privativa, debe en 30 días por la Asamblea ser tratado, aprobado, reformado o negado. Negado, reformado o aprobado, o aprobado. Eso dice la Constitución. Y lo que hicieron fue archivarlo. Que da lo mismo que negarlo. No, no, señor. No hay interpretación que valga. De suerte que a lo mejor vamos a entrar en una discusión en el sentido de que el proyecto presentado por el Ejecutivo no fue negado, no fue reformado y evidentemente no fue aprobada. Lo que correspondería es la publicación en el registro oficial. Esa puede ser el desenlace de este tema. Segundo, el presidente de la República le ha dicho al Ecuador que los asambleístas le pedían favores y hasta dinero. ¿Recuerdan ustedes aquel video donde les dijo ladrones, chantajistas? ¿Recuerdan ustedes la acusación al señor Hervas? Yo nunca he visto a un dirigente político, me refiero en ese nivel, en el que él quedó como candidato presidencial, por la debilidad de las respuestas, casi como que a nadie convenció en las explicaciones que daba luego de la acusación hecha por el presidente de la República al señor ex candidato de la Izquierda Democrática, don Javier Hervas. Bueno, ¿qué significó eso, señoras y señores? Un rompimiento sin reversa. ¿Por qué? Porque les dijo ladrones, sinvergüenzas, chantajistas, me han pedido dinero en efectivo. Bueno, pues ahí hay un rompimiento. Porque ¿qué pasaría si no? Es que hubo una equivocación, es que hay una disculpa, es que parece que no fue así, es que quién me... No, pues no es posible. No es posible. Y en estas horas han salido en rueda de prensa los aludidos, porque además han ido a la fiscalía. Está abierta una investigación. Ya no es indagación, no repitan eso, por favor. Investigación. Esa investigación es reservada. Les pedirán versiones. Bueno, ya ese es un papel de la Fiscalía, que le corresponde a la Fiscalía. Lo propio, el Servicio de Rentas Internas, hay una cifra que ha dicho el presidente de la República respecto de los ingresos del candidato presidencial Hervas y la salida de capitales en un monto importante que no tiene relación con lo que ha ganado, ha recibido como remuneraciones, etc. Pero bueno, esto está en el SRI y seguramente pasará a la Fiscalía. Hablan ya de una posibilidad de una defraudación tributaria. Bueno, todo esto hace no suponer, asegura que frente a ese tipo de acusaciones, este ya no es un incidente, aquí están abriendo las puertas a un proceso, después de la investigación, sí, puede venir la siguiente etapa, ¿no? La instrucción, y así, formular cargos, en definitiva, el tema es complejo.
¿podrá el presidente Lasso convivir desde el punto de vista de la colegislación que existe entre la Asamblea y el Ejecutivo? ¿Podrá tratar los temas en los siguientes días y tiempos con un equipo de legisladores que está dentro de la función legislativa, por supuesto, y que han sido acusados de lo que han sido acusados? Ese es un imposible. Yo debo entender que el presidente Lasso, de no haber existido en la Constitución la norma 148, jamás habría hecho una acusación en ese sentido. Muy difícil. No, muy difícil. Pero claro, este momento el presidente de la República tiene muy clara, como mucha gente, la existencia de esa norma que le permite que a su solo juicio, por considerarse una abrogación de atribuciones, por supuesto, y de funciones, por obstruir el plan de desarrollo, podría la Asamblea irse a su casa, pues. Porque si la Constitución no permite el archivo y archivan una ley, mofándose incluso de lo que significa una ley de inversiones que sirve para generar empleo, y creo que está lo suficientemente claro que una ley de inversiones o la posibilidad que vengan inversiones al país está demasiadamente claro, genera empleo. ¿Por qué? Porque se arma una empresa, un proyecto, etcétera, y se necesita gente, profesionales, mandos medios, en todas las etapas, en todos los niveles, mejor dicho. Entonces, aquí lo único que parecería estamos a la espera es de que el presidente instrumente constitucionalmente esto que se llama la muerte cruzada. La muerte cruzada no es otra cosa que la disolución de la Asamblea. Y claro, la disolución de la Asamblea a este momento, con la popularidad que está en picada, es evidente pues que a quien toma la decisión de inicio le puede favorecer incluso con una recuperación de los niveles de aceptación que pueda estar teniendo en este momento el presidente de la República. Pero no solo es un cálculo de que porque las encuestas me podrían favorecer, vamos a usar esta norma constitucional. No, pues. Es porque resulta un imposible. Pero es imposible, reitero, que con esa asamblea el gobierno nacional pueda dar un paso hacia adelante. No es posible. Entonces, podrá decirse, ¿y cuál es la solución? Pues no, la misma Constitución determina que cuando eso ocurra, el presidente de la República gobernará por 6 meses con decretos ley. Los mismos que en el futuro serán revisados por el nuevo Congreso, o con la nueva Asamblea, porque la muerte cruzada presupone lo siguiente: se disuelve el Congreso, gobierna el presidente por 6 meses mientras se arma el proceso, etcétera, electoral, se convoca elecciones, el presidente pone a disposición su cargo. No es que se queda en el cargo hasta que termine el periodo y solo le cambian la función a la legislativa, no, se van todos. Pero claro, como esta norma y esta Constitución fue elaborada y les escribieron los españoles, y algo creo que pusieron los de aquí, los de por acá, ¿no? Porque les hacían seminarios y todo, diciéndoles lo que hay que hacer, porque además estaba conectado con esto del Foro de Sao Paulo y etcétera, ¿no? Entonces, la norma dice que el presidente se quedará 6 meses. ¿No les suena a ustedes, estimadas amigas y amigos,
que esa norma que calza como prenda ajustada a sus medidas, la hicieron precisamente para el retorno de ellos mismos, dejando en principio a una persona que les, según ellos, les debía obediencia, me refiero al presidente Moreno, y que claro, con los incidentes consabidos, con incidentes entre iguales, es decir, haciendo teatro, tongo, ¿no? Podían provocar una muerte cruzada, llamaban a nuevas elecciones, y claro, pues el partido de gobierno ponía uno de ellos mismos, prescindían del presidente Moreno, y ya tenían una prolongación de su periodo, más la reelección, más una reforma a la Constitución, más una consulta popular que la reforme, ¿no? Sí, pues porque ya vino la consulta popular del 2018, donde le preguntaron al pueblo si estaría de acuerdo volver a los orígenes de Montecristi, que solo había una reelección para el presidente y vicepresidente de la República. Ustedes entienden. Y claro, ahí nos habrían tenido entretenidos, pero ocurre que el presidente Moreno se negó a encubrirlos y abrió las puertas de una especie de reinstitucionalización del Ecuador. La muerte cruzada a este momento, señoras y señores, es la única salida. La única salida. ¿Para qué? Para disolver a aquellos que se complotaron, ¿no? Para darle una salida constitucional por la vía de los decretos ley que el presidente de la República tendría bajo su responsabilidad. Y además para darle una salida electoral. Que el presidente Lasso pone en riesgo su cargo. Claro que lo pone, pero ya depende de ustedes, pues. Ya depende de ustedes. La banda versus el que los convoca a las urnas para que tomen la decisión. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.